Agenda Propia por biobiochile.tv. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Agenda Propia por BioBioChile Televisión. Antes de presentar a nuestros invitados y presentar los temas, por cierto, que vamos a tratar en este programa, como de costumbre, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, Twitter, @BioBio. Ahí usted nos puede dejar comentarios, también información. Estamos revisando minuto a minuto lo que ocurre ahí. Y también en Facebook, otra red social, Radio BioBio. Ahí usted también puede comentar las noticias y los hechos más relevantes de Chile y el mundo, ser parte de la noticia también. Hoy nos acompañan para conversar varias temáticas que están en la palestra, por cierto, del día a día, tanto político como también contingente nacional. Matías Azun, psicólogo y director de Greenspeak. ¿Cómo está, Matías? Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Miguel Crispi, él es sociólogo y coordinador nacional de Revolución Democrática. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Y Pablo Ortúzar, antropólogo social de la Universidad de Chile. Uno de los temas que vamos a tratar durante esta edición, sin lugar a dudas, es lo que está ocurriendo en la región de la Araucanía. Para algunos el denominado conflicto mapuche, para otros el denominado conflicto mapuche-Estado y para otros un conflicto social que se tiene que buscar alguna solución de fondo. Por ahora hay hechos policiales, hay violencia que ha quedado demostrada con la muerte inclusive del matrimonio Luxinger-Macay en Vilcún en un ataque incendiario la semana pasada. ¿Qué ocurre con la inteligencia policial? Esa es una de las preguntas que se hacen no solo las personas, sino también en el espectro político. ¿Cómo está operando la inteligencia policial? Tú te ríes. Es un concepto interesante la inteligencia. Yo creo que es muy difícil saberlo. Yo leía las declaraciones del diputado Arena, que abre una visión distinta dentro del mundo de la derecha, donde dice que más violencia no va a resolver el problema, la cual yo al menos estoy muy de acuerdo. Y también hace una crítica bastante directa a la inteligencia, sobre todo la inteligencia de cómo funciona la policía en la zona de la Araucanía, diciendo que probablemente los vecinos, los asistentes sociales, la gente que trabaja en la municipalidad, sabe más de lo que está pasando dentro de las comunidades de lo que sabe la autoridad policial. Y efectivamente es probable. Yo creo que cuando se habla del abandono del Estado, yo creo que hay una visión como sesgada de cuál es la función que tiene que cumplir la policía. Y la función que al parecer cumple la policía en esa zona es castigadora, es perseguidora y no es de proveer, o sea, más de represión que claro, no de proveer seguridad a los mismos comuneros. Y cuando se habla de distinguir en términos de la violencia. Yo leí la columna de Arenas también y al final el problema al que se apunta es a una violencia generalizada, en el sentido que responder a actos que podrían ser calificados como terroristas, como el caso de Vilcún, con una violencia generalizada, digamos, que no sea... ¿Terrorista por qué? No, después podemos conversar eso con la ley en la mano, pero el punto aquí es que responder a eso de manera, digamos, poco indiscriminada generaría alimentaría, digamos, la violencia en la zona y por lo tanto generaría un efecto contrario al que se busca, lo cual es razonable. Pero la violencia que se puede ejercer a partir porque la información de inteligencia que se quiere no es para regalar caramelos, digamos. Obviamente lo que se está pidiendo cuando se piden acciones de inteligencia el Pentágono es una violencia que está focalizada, digamos, y que es ejercida de forma más racional. Eso es. Y en ese sentido la columna de Arena coincide con la de Cavallo, que pedía más o menos lo mismo. Digamos, cuando comparaba esto con el asesinato de Jaime Guzmán y hablaba cómo la concertación hizo operar la oficina en esos años. En los primeros años. Ahora, yo me reía porque la inteligencia sí regaló Candies en algún momento, ¿no? Que verdad como desarticular el movimiento de resistencia de derechos civiles norteamericanos y la insurgencia negra en Estados Unidos, regalando heroína. Yo recuerdo que de las primeras cosas que uno revisa en el colegio tiene que ver con la identidad mapuche, y a uno se le enseñan como algo que había, ¿no? Como que estaba ahí. Y si hay algo que ha sido interesante en el surgimiento, no podría decir que de matar a alguien sale algo productivo y no hay ninguna razón para justificarlo en ningún caso, ni siquiera para agredir a alguien. Pero una cosa que ha surgido en este proceso ha sido cómo ha quedado en evidencia que tenemos por lo menos un problema con cómo administrar como nación al pueblo mapuche o cómo considerarlos como
como nación, cómo generar una convivencia con ellos. Y yo entiendo, si bien estas columnas de opinión etcétera, de todas las que han surgido, de Pedro Cayuqueo, Y que está etcétera, ¿no? vinculada a De alguna u otra inteligencia. manera lo que están diciendo es más violencia no resuelve la violencia, pero ha sido muy interesante cómo la misma noción de violencia se pone en juego. Cuando uno ocupa términos, y aquí hay una precisión que hay que hacer, cuando uno ocupa términos, por ejemplo, como el de noción de terrorismo para aplicarla a ciertas situaciones en las cuales no hay investigación alguna, digamos, y donde evidentemente han habido fallas de los sistemas de inteligencia, uno evidentemente está haciendo un uso político bastante maniqueo de la palabra y por lo tanto relativizando toda la situación. Ha sido bien irresponsable el actuar de algunos ministros en este sentido. Ahora, desde el punto de vista práctico, es bien interesante cómo de alguna otra manera uno podría ver que hay una cierta lectura de que violencia es todo aquello que impide la tranquila convivencia. Y desde ese punto de vista esto ha sido muy interesante. Yo espero que ahí hayan ciertas semillas que permitan plantear mejores caminos de entendimiento. Ahora, en lo práctico, o de reconocimiento identitario, ahora, en lo grueso, en lo que a mí me llamó muchísimo la atención. En el fondo, tú atribuís al grupo que realizó este atentado una intencionalidad o lo enmarcáis dentro de un conflicto político, en el fondo. Por lo tanto, sería un acto reivindicatorio, de la causa mapuche. Pero parte de la discusión ha sido que aquí se hacen afirmaciones bastante gruesas de parte del gobierno que al final inciden a la opinión pública a identificar al agresor como a la comunidad mapuche, como el pueblo mapuche. Yo creo que casi todos han hecho la distinción, que además es como de hoy Pero es como, Sí, pero- en definitiva, cómo se maneja. Pero al final, al menos la lectura que yo hago, efectivamente es que se identifica inmediatamente que hay un atentado terrorista en la zona de la Araucanía y que probablemente hay vinculaciones con los pueblos. Bueno, él acaba de decir que es un acto que se enmarcaría dentro de una reivindicación identitaria étnica. Yo no lo sé, digamos, eso es parte de la investigación. A mí me sorprende la facilidad con la que la gente concluye ese tipo de cosas. Y que lo concluyen las autoridades. Digamos, Partiendo, digamos, de la base, uno nos supone que- imaginamos que el nivel de inteligencia. lamentablemente los errores cognitivos se tienden a distribuir normal. Ahora, en el problema, pues, digamos, no bajo ningún punto de vista, uno podría decir que matar a alguien es un acto de reivindicación. Pero entonces, ¿por qué este acto No, entregaría...? yo lo que estoy diciendo es que el conflicto es un conflicto en donde hay reivindicaciones que están en juego. Pero y esto Que es se un basa acto en temas políticos. que estaría Sin sería lugar a parte de este dudas. conflicto. Digamos. Sin lugar a dudas, digamos. A tal punto que entiendo que el tipo estaba armado. Por lo tanto, es evidente que hay un nivel de conflicto si es que está armado. Casi digamos. todos los campos de Chile la gente está armada y en esa zona con mayor razón. Ahora, ¿por qué está Ahora, armado? lo que También es una supone que hay buena un pregunta, conflicto digamos. con eso, digamos. Sí, pero de nuevo, lo que yo digo es que se hacen demasiadas suposiciones con demasiada rapidez. O sea, aquí ni siquiera la CAM se ha atribuido el asesinato Nadie, en Vilcún, ninguna comunidad mapuche, los líderes mapuches, los rechazado. loncon han denunciado y han dicho, nosotros no somos parte de este evento en Ya ha particular. salido gente que está vinculada a la CAM también a, Sí, es decir, a entonces, dejar, y lo que sí abre es todo un espacio de discusión, donde al final la pregunta es cómo el Estado chileno se hace cargo de solucionar un problema que no ha logrado resolver desde 130 años hacia atrás. A ver, Pero no seamos ambiguos. en En base- el fondo, ¿esto es parte del conflicto mapuche, sí o no? Ahora, ¿Sí o no? Porque desde ahí se parte, digamos. Pero es que- Y el conflicto mapuche es un conflicto regional que tiene que ver con una zona, con determinados focos de conflicto, o es un tema nacional, que es lo que la encuesta, creo digamos, mostraría que no. es un tema digamos. nacional. El problema es que el foco de conflicto territorialmente se expresa en esa región. Esta zona. Pero es un problema nacional, donde tenemos la constitución más conservadora en ese ámbito probablemente de Latinoamérica, sin reconocimiento a al nivel pluricultural que tenemos, y donde se expresa ese conflicto en la zona de la Araucanía. Pero un conflicto étnico, esta gente, digamos, porque es Es una que eso, pregunta es que importante. eso es lo que yo creo que no corresponde como especular, porque a lo que corresponde del hecho puntual del asesinato de la familia Luxinger, corresponde que se aplique la ley, y la misma ley para todos. Hoy día las comunidades mapuches dicen, oye, Pero nosotros ojo no que somos es el parte pri- no de es el este primer- conflicto. Pero no es el primer atentado en la zona y es un atentado que tiene características que, como dijo Saad Chaguán, que no es alguien que uno pueda decir que es afín al gobierno ni nada por el estilo, Sí. reúne características que lo podrían calificar. Dijo, este es un atentado que tiene características que harían pensarle que es un acto terrorista. pero eso lo escucha Juan, es distinto a lo que dijeron los ministros. ¿Qué dijeron? Que era Que era un acto terrorista. Claro, eso y es que lo lo que iban a hace perseguir y que Pero, ojalá se pero fueran a ¿ustedes esconder creen debajo que las piedras. la inteligencia en sí, llámese desde el punto de vista de la Fiscalía, que también tiene la labor de inteligencia de reunir las pruebas y analizarlas, a las policías, tanto la VIP de la PDI como también a Dipolcar o Cipolcar de Carabineros, les falta mayor conocimiento de la temática que están No, pero es enfrentando a la hora lo de que hacer pasa una es que inteligencia? el encuadre del problema, yo recuerdo haberle escuchado una vez esto al Pedro Cayuqueo. El Pedro Cayuqueo decía, los mapuches no son un problema,
¿sí? Y en ese, digamos, no hay un problema mapuche, hay un problema chileno, decía él. Y yo creo que tiene mucho sentido, digamos, es decir, desde el punto de vista de los mecanismos de integración que están operando, de la forma en la que se reconoce la cultura, de las tácticas de discriminación que hay, si es cosa de ver las encuestas, los tres Pero somos distintas ¿cómo sociedades. vinculáis eso con quemar y asesinar a 2 personas en un lugar, digamos, X? Yo no entiendo ¿Tú el dices en punto. términos de justificación Es que o en términos de yo razón? creo que hay que separar. Pero te lo explico de manera muy sencilla. Hoy día en la mañana yo leía, por ejemplo, la columna, me parece que era el diario El Pulso, y en una encuesta hecha a todos los empresarios durante los últimos 5 años, vienen corroborando, digamos que han tenido cargos relevantes durante los últimos 5 años, vienen corroborando la tendencia histórica de los últimos 10 años en esta etapa global en la cual estamos, en este momento global en el cual estamos. El principal problema que tenemos es la inseguridad, porque la inseguridad genera contextos de violencia social en donde se pierde la racionalidad, en donde finalmente empezamos en tácticas represivas. Este no es el discurso de las ONG, de la sociedad civil, es el discurso del empresariado. Es decir, hay un linking entre, o entre los inversionistas, hay un linking directo, digamos, entre mayores tasas de desigualdad y problemas de integración y escenarios de violencia, en donde finalmente la violencia nunca se explica porque alguien tiró la primera piedra. Eso sería absurdo, digamos. Perfecto, pero separemos bien la discusión. No, Porque digamos, una cosa es la situación de la ni Araucanía, siquiera sabemos que es un quién- debate quién interesante. lo hizo, Sí, digamos. una cosa es la situación de la Araucanía y la situación de los mapuches dentro de la Araucanía. Ese es un tema que fue abordado, de hecho la última investigación del CEP es muy interesante en ese aspecto, y una investigación de Rodrigo Cerda, que creo que se dedica, digamos, directamente a eso. También está Del publicada en el CEP, del CEP. Y por otro lado está el problema del conflicto armado que hay en la zona. Son atentados recurrentes, quemas de cosas, etcétera, Pero etcétera. yo estoy de Son acuerdo dos cosas contigo que hay que separar el problema, porque cuando se habla del conflicto mapuche, se habla como si hubiese una unidad, o sea, la forma en que se organiza el pueblo mapuche es muy distinto a la forma en que se organiza el pueblo chileno. O sea, Hay que no es un conocer su estado cultura tan y su jerarquizado, idiosincrasia. hay comunidades bastante independientes, están los loncos. o sea, es la zona, cierta parte del pueblo mapuche que es minoritario, porque hay que acordarse que la mayoría de los mapuches, los que se identifican como mapuches, no viven en esa zona y no viven de esa manera tampoco. Y tampoco son violentos Eso- y hacen público como sus ganas de, o sea, el acto violento. No, O sea, por supuesto. ellos declaran su forma de actuar pacífica. Entonces, a mí me parece que en ese sentido, como respecto a tu pregunta, yo no sé la verdad cómo opera la inteligencia, no tengo la menor idea. Pero lo que sí Pero ha sido un supongo fracaso. es que su función debe ser identificar con nombre y apellido a quienes cometen estos actos de violencia, estos asesinatos, y castigarlos. Y por otra parte, que la autoridad política tenga también la inteligencia de poder separar aguas y no Y hacer el construir análisis del- de esto parte del conflicto mapuche, que yo creo que efectivamente hoy día podemos acercarnos por el tema territorial, pero Porque le pero explota la a todos demanda- los gobiernos y todos los pero la gobiernos demanda se lo nacional, o sea, la demanda del pueblo mapuche se aleja mucho a lo que está pasando hoy día en Vilcún. Pero el hecho esencial de la inteligencia, que hoy día se cometan actos de violencia, sea quien sea, y que no hayan los resultados esperados o que no se tengan los resultados en definitiva a la vista de lo que está ocurriendo propiamente tal en la zona de la Araucanía o en la zona de Arauco, en la región del Biobío. ¿Creen ustedes que hay una falla del sistema en su conjunto? Bueno, Desde la estructura de inteligencia, pensando también en el caso Bomba y los casos que... Pero es una zona, el caso Bomba es mucho más fácil perseguir y hacer inteligencia en zonas urbanas, digamos, que en zonas rurales y con las condiciones que se están dando en la Araucanía. Que lo dice de alguna manera Arenas en la columna cuando dice que las mismas personas de las comunidades, algunos son más o menos displicentes con este tipo de cosas y otros simplemente están asustados. Mapuches también muy asustados, digamos, de sufrir, digamos, atentados contra ellos. Y muchos de ellos cuando han hablado, cuando han denunciado a personas involucradas en estos grupos que yo sí calificaría como terroristas, han sufrido las represalias, que significa asesinato, quema de sus casas, y hay un señor que quedó inválido también que lo menciona Arena. Entonces no es un tema como para llegar y tratar así a Hay la... varios carabineros que están heridos también. Ahora, el foco digamos, yo creo que en esto hay varios niveles y me parece súper razonable lo que usted está tratando de empezar a separar cosas. Pero lo primero que habría que separar es que nada justifica matar a alguien por ningún motivo. Ahora, en tanto es un asesinato que podría tener características o no de acto terrorista, se sabe muy poco, hay muy poca cobertura en relación a los detalles morbosos, pero no al contexto general. Lo que yo quiero plantear, digamos, lo que a mí me ha llamado la atención, lo que me parece interesante, es cómo el país se lo ha tomado y cómo el país ha reaccionado. Para darles un detalle, ¿no? Para darles un detalle, hoy día salió la posibilidad de que la votación de Hidroaicén se postergue, o casualidad, para marzo. Y uno dice, bueno, aquí cómo viene digamos, queremos ponerle más
leña al fuego y da la impresión de que este conflicto se ha tomado el escenario de la discusión. Y está muy interesante todas estas iniciativas que están entendiendo que hay un conflicto que efectivamente tiene que ver, digamos, que el conflicto no es la situación de los mapuches o que los mapuches no se integran, sino que efectivamente tenemos un problema como nación en términos de reconocimiento identitario y de participación y de Pero estructuras de se han abierto convivencia. dos preguntas en el fondo. Una Por supuesto, es una es cómo- quién mató a estos tipos. No, Y esa es la que corresponde a la inteligencia. Una que es está cómo vinculado a se la- pueden, que no es un tema menor, digamos, cómo hace frente el Estado a actos que reúnen características que la ley califica como terrorista o que podría calificar como terrorista. Y otra, porque ahí está el tema de inteligencia, etcétera, etcétera, cómo se actúa en esos casos. Y otra es el tema indígena, pero que ha surgido de manera bien espuria. Y la discusión hasta ahora no ha tomado un cauce muy razonable, porque no se quiere decir, se dice esto, no tiene que ver con los mapuches, pero tiene que ver con los mapuches, y en lo que tiene que ver con los mapuches, en realidad, la mayoría de las personas no tiene ningún conocimiento de la zona. Se ni nos de los acaba el conflictos, del problema, digamos. tiempo. Chicos, sin lugar a dudas que este es un tema para largo. El tema de la inteligencia, el tema de la demanda de conflicto mapuche, el tema de cómo se ve o cómo lo toma políticamente los gobiernos de turno, que ya lleva Sí, pero es que los gobiernos decenas. cada vez me importan menos. A mí me importa es una discusión social. Una discusión un tipo social que tiene país, eso 10% no cabe. de aprobación, que no le cree nadie, que tiene un 80% de rechazo, honestamente no es alguien que vaya a ser capaz de procesar una nueva ética nueva- de convivencia. A mí lo que me parece que es necesario es seguir discutiendo estas cosas, seguir conversándolas y empezar a ampliar la mirada. Y eso se ha dado en redes sociales y ha sido muy interesante. Que estemos nosotros conversando, me parece buenísimo. Vamos a hacer una pausa. Inmediatamente volvemos con temas vinculados a la política y a la Unión Demócrata Independiente. Regresamos a Agenda Propia, revisando los temas nacionales, los temas que son noticias de una mirada más profunda, al menos en el debate nos centramos. Esta semana va a ser, sin lugar a duda, un año político, pero esta semana va a ocurrir algo en la Unión Demócrata Independiente que ya pasó, pero bueno. que vamos a, claro, ya pasó técnicamente, pero que debería ser más directo, que es la proclamación de Lawrence Goldman, ex ministro de Obras Públicas, como el candidato presidencial de la Unión Demócrata Independiente. Creo que van a pasar más cosas. ¿Adelantamos algo? José Antonio Kast, secretario general del partido, probablemente. Y que va a tener primaria la UDI. No, probablemente José Antonio Kast presente su renuncia a la Secretaría General del Va a ser partido el para Delfín. ser, por cierto, candidato a senador, que es parte de lo que dice. Es parte de todo lo que está sucediendo, porque sin lugar a dudas las aguas están revueltas en la Unión Demócrata Independiente, y este sábado va a ser su Consejo General ampliado en Valparaíso, lugar físico donde debería llegar Lawrence Goldman. ¿Tendrá las opciones en la UDI? ¿Sentirán que es la opción real para llegar a la moneda en 2014? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que sí lo creen. ¿Pero real? ¿Con corazón? Ah, pero no me preguntes ¿Qué- por qué- corazones qué- y política. qué ¿Creen creen? que esa opción? Sí, claro, por supuesto. De la misma manera la concentración cree que es Bachelet. Yo creo Pero Bachelet El la problema- encuesta mucho más valorada, porque veamos, revisemos la misma encuesta CEP. Michelle Bachelet, sobre si usted está decidido a votar, Michelle Bachelet 54%, Lawrence Goldman 15%. Sí, pero, a ver, pero cuando Maquiavelo escribió El Príncipe, no lo escribió pensando en los ideales, lo escribió cómo mantenerse en el poder a costa de todo. Son las La mejores opción de opciones Lawrence para ellos, Goldman, pero- ¿es la opción para mantenerse en el poder de la UDI? O sea, yo creo que la UDI y la derecha, el diagnóstico que deben tener es que tienen remotas posibilidades de mantenerse en la moneda.
Y ante ese escenario yo creo que mediante una discusión como bastante, que quizás como que está entre líneas de lo que ha sido este gobierno, pero que al final es la visión política, el proyecto político que hay detrás de la UDI o de Deduzco, RN. por lo tanto, que tú no dudas que Bachelet va a ser candidata. Porque si Bachelet no es candidata, más bien tienen todas las posibilidades de seguir. No, siendo Bachelet la candidata, teniendo la aprobación que demuestra, lo menos en la encuesta, que quizás con el voto voluntario podemos decir que no es lo fidedigna, pero bueno, teniendo ese antecedente. O sea, no solo el pero voto al menos- voluntario es un factor, sino también que no es candidata. Claro. Pero una vez que alguien entra Claro. alguien asume Pero- que Es que Pero- en el minuto en el que no es pero, candidata, espérate. no hay ninguna duda que... Sí, pero lo es. No, en el sentido, no, Ok, todavía no es una candidata sí, que esté corriendo, no, haciendo está bien, declaraciones. está bien, involucrando pero el debate análisis público, que podría hacer la UDI o sectores de la UDI más, no necesariamente más conservadores, sino más puristas respecto a los principios de Jaime Guzmán y de lo que significa la UDI desde sus orígenes, podría decir, mira, ¿sabes qué? Ante este escenario tan difícil, quizás el espacio de poner ciertas ideas fuertes sobre la mesa y defender lo que nosotros creemos. Yo creo que paulatinamente y de manera cada vez más fuerte los partidos se instalan líderes que lideran en función de mantener el poder, que siempre tienen que haber, pero pierden mucho espacio los que fuerzan las ideas, los líderes intelectuales, que antes en los inicios de la concertación había mucho, Jaime Guzmán y todos sus delfines eran líderes intelectuales O también. sea, Jaime Que tenían Guzmán una- solo. Sí, casi. y eso hoy día pierde terreno y quizás ante un escenario tan desventajoso, uno puede patear la mesa y decir, mira, ¿sabes qué? Nos jugamos. Y por eso Longueira. Y quizás incluso electoralmente, porque su tasa de rechazo todos la sabemos, pero quizás en ese voto voluntario también hay mucho que puede decir, mira, yo voto por gallos coherentes. Hoy día hay una ciudadanía y se expresa de manera más fuerte en el mundo de la izquierda, quienes nos movilizamos, pero yo creo que también en el mundo de la derecha, o quienes representan los partidos de la derecha en Chile, también debe haber una queja por líderes políticos que no los representan. Y quizás liderazgos más duros, como por ejemplo el de Longueira, puede ser el momento de Longueira. Porque siempre antes había primado y habían alternativas. Lavín tenía alternativa, Piñera jugó su alternativa, pero hoy día al parecer hay muy pocas alternativas y eso puede ser un espacio para alguna sorpresa. Yo si estuviera ahí sería de los que pelearíamos, ¿sabes qué? Aparte la alternativa, este candidato, que es muy mal candidato en su desplante, que lo único que hace es sonreír, que en el mismo día se contradice entre lo que dice en el diario La Tercera y el Mercurio, es decir, un tipo que no nos representa, bueno, ante eso mejor... Porque las encuestas, o al menos para quienes todavía hacen el análisis desde el punto de vista de las encuestas, la CEP al menos sigue siendo un punto de referencia interna dentro de los partidos, se puede individualizar de que Lawrence Goldberg ni siquiera ha logrado tener el compromiso del voto de la propia derecha más dura, que es el piso con que la Unión Demócrata Independiente con las se ha que se ganan parado las y ha primarias. negociado muchas veces Y es con las cuales se pueden ganar en el las caso de primarias. Si las Sebastián primarias Piñera. son espacio de participación de los partidos. Va a ser muy, muy difícil que en las primarias participe la ciudadanía más neutra. Y ante esa militancia dura que va a participar de las primarias, yo no sé si esa militancia, por ejemplo, le da el voto a Goldberg. Pero ahí va a tener que ver con lo que haga, yo creo, Goldberg en términos de cómo perfila su candidatura, digamos. Él hasta ahora, la concertación, en el fondo hay una situación paradójica que yo creo que tú identificas muy bien, porque cuando salían personajes de la concertación, entre ellos los que tenían más rechazos, como Quintana, digamos, gente así, diciendo, mire, con Bachelet estamos al otro lado, ya, ¿para qué vamos a hacer primaria? Uno decía, chuta, como en el fondo Bachelet aquí aniquiló la posibilidad de hacer política dentro del sector, digamos, una especie de mute de la concertación. Y más encima está acá ya, entonces no hay nada, digamos. Frey no tenía programa político. Bueno, era más buen mozo, según él, su argumento. Dale. Y el punto en la derecha, digamos, es que efectivamente hay cierta ansia como de hacer política, que igual está en varios sectores de la concertación, excepto más en el mainstream, digamos. Sí. Y esta cuestión obviamente tensiona a Goldberg, que maneja un capital de popularidad importante, pero que va a tener que tratar de complementar eso con ideas, con principios, de mostrarse como un candidato de derecha genuinamente, digamos. Y esa tensión es interesante. Y bueno, se va a ir resolviendo en las primarias, yo creo. Desde esa postura, entonces, Lawrence Goldberg el día sábado, debería llegar con un discurso mucho más de derecha, propiamente tal que centro-derecha, para poder, digamos, ganarse los guiños de quienes están ahí. Yo creo que La clave ahí es tan borrosa. Yo no creo que en esa asamblea se decida si es o no el candidato Goldberg. No creo que se define por los discursos y que si hay una ovación. Pero a ganarse Longueira. la simpatía al menos real de
La Unión Democrática Independiente, el corazón de la Unión Yo creo que Democrática esas cosas Independiente. se cocinan en otras partes, pero sin duda yo creo que la pregunta que muchos militantes de la UDI se deben estar haciendo es, ante esta posibilidad tan cierta de perder de nuevo, ¿por qué no hacer una campaña digna? Yo creo que hay un tema de la dignidad de la política que a mi juicio Goldborn es una buena caricatura de lo que no dignifica la política. También hay que revisar qué tan suicida es una tendencia así, digamos. Pues la derecha chilena tiene una tendencia al suicidio político notable, que uno revisa a lo largo de la historia y en verdad es bien divertida, digamos, desde los años 30 en adelante. Pero es que sería buena idea tener derecha, digamos. Tener derecha, ¿no? Una buena idea, digamos, como tener izquierda, una buena idea. Pero, ¿cómo en qué sentido? No, porque Quizás más claro, dice, sí, su postura sería bueno ideológica. tener una ideología. Ahora, porque uno revisa y efectivamente uno ve como, por ejemplo, yo leo los diarios, ¿no? Todos los días. Y de nuevo voy a insistir en los temas que son más habituales, pero si uno revisa cómo los grandes grupos económicos están tratando al gobierno en términos de su incapacidad, incompetencia, cero habilidad política y debilidad frente a la presión de un montón de vagos, dentro de los que me cuento, que estamos deteniendo los proyectos de inversión para el desarrollo del país, no es precisamente lo que uno llamaría un discurso cómplice o de apoyo. Es más bien una descalificación constante al ministro Bunster, a la ministra Benítez, y al mismo Goldborn, digamos, como ministro de Energía. Por lo tanto, en la práctica uno puede decir aquí, no solo es un suicidio, sino que efectivamente, como tal, las estrategias se van adaptando, digamos, ¿no? Los grandes financistas de las campañas políticas, que por cierto no tenemos idea quiénes son, porque no hay ninguna transparencia al respecto. Yo no sé, Ahora, Pablo, déjame preguntar, porque, o sea, ¿cuál es este candidato del retail como coherente con el proyecto de Guzmán? De cómo, cómo se veía la U. Pero espérate, un segundo. Pero tú decís, Goldborn no dignifica la política. Ok, está bien. Pero, ¿y por qué? Porque personaliza. ¿Por qué? ¿Por qué no lo No. por qué Yo no creo la que dignifica? hay grandes personalidades de la política. Una cosa es que a uno le gustan los personalismos y que se dirijan y construyan proyectos políticos en función de personas. Eso a mí no me gusta. Sí, pero es muy Ahora, inteligente entonces tener a la mano al lado. Digamos. O sea, No. Lo que yo digo es que hoy día, a mi juicio, la política, y es un fenómeno no de nuestro país, sino bastante global, de que una carencia de proyectos políticos. Ha habido una tendencia populista, digamos, Sí. que uno puede un germen, no una cosa desatada todavía, pero un germen populista ya desde mucho antes, digamos, desde Bachelet, pasando por el propio Piñera, que también ha tenido rasgos populistas. O sea, lo que hizo con lo de los camiones ayer es un acto que uno podría calificar como un rasgo populista. Después, hoy día Piñera creo que lo desmintió. O sea, que dijo que no apoyaba la declaración de Chadwick. Y también lo que se hizo en Barrancones es un acto, digamos, eso es como del propio Chávez, digamos. No, es buena la cuestión. dijo que no apoyaba a su ministro del Interior. Sí. Finalmente, en definitiva, claro, falta más la ideología más clara. A juicio de ustedes, la popularidad, estos guiños populistas básicamente son para las encuestas, para ganarse la Yo creo aceptación. que hay un gran escenario público de discusión en los medios. Porque lo estamos viendo todos los días. Pero ante decisiones como tan importantes, yo creo que como que los partidos al final no deciden por esas señales. Pero no yo están sí creo, canalizando pero eso, yo están- creo otra cosa. hoy día yo- ¿no te parece que Lawrence Goldborn es una señal de eso? Sí, Pero yo él Que y solo Bachelet de una también, digamos. opción. Sí, pero y Bachelet, Mr. Bachelet. en el caso de Bachelet es aún más claro, digamos, o sea, la portada del Clínica es evidente. Uno la revisa y dice, ¿y con quién va a gobernar esta señora? ¿Con esa gente? O sea, digamos, y uno se queda con esa sensación. Entonces, efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo. Efectivamente, hay personajes que podrían dignificar la vida política y efectivamente nos hace falta que los partidos políticos sean capaces de canalizar las intenciones de una sociedad para que la cuestión sea más o menos racional. Yo creo que es una falencia, pero que vamos a tener constantemente durante todo este año, pero por lo mismo los personalismos se están robando la película y desde esa perspectiva estamos más o menos jodidos, porque ¿cómo será que uno está de acuerdo con el gran empresariado en que efectivamente hay falta de manejo político para hacer las reformas que son necesarias, digamos, particularmente en temas que tienen que ver con medio ambiente, con educación, con trabajo, con seguridad social y con salud? Faltan los temas fundamentales, los 5 temas que por cierto son los fundamentales según la misma encuesta CEP. Y desde esa perspectiva los personalismos se están robando la película, pero yo creo que el primer ejemplo no es Goldborn, es Bachelet. Así, Pero se replica el lisa y modelo de la concertación en la alianza. Yo no en estoy definitiva. de acuerdo con ese diagnóstico. Creo que efectivamente Bachelet tiene un liderazgo y representa algo completamente distinto que se roba las cámaras, se roba el cariño de la gente, es algo como inédito. O sea, Francisco. Pero eso no es lo mismo. Pero yo creo que Bachelet hay un proyecto político. O sea, si uno mira su gobierno, efectivamente hay ciertas ideas. Bueno, no lo ha defendido en todo caso. Yo creo que No, es no, por eso digo, y yo creo que si estos candidatos, si Goldborn también, Goldborn y Bachelet, porque yo creo que lo que está diciendo igual se aplica en el caso de Goldborn, casi de igual manera. Yo creo que
el punto ahí es qué tanto están dispuestos a tomarse en serio el hecho de, de la posibilidad de estar representando un rasgo populista en nuestra política y tratar de desarticularlo a través de sus propias prácticas. Es decir, tratar de construir un programa desde las ideas, desde el debate, etc. La estrategia del silencio es totalmente contraria a eso, ¿no? Es decir, yo me quedo callado hasta que esté cerca de la elección, salto y trato de ganar. Y hay algunos componentes para hacer eso, ¿eh? Eso a mí me ha llamado la atención. Hay varios componentes que tienen que ver con, por ejemplo, lo que uno revisa de nuevo en redes sociales. Sí, es cierto, un 10% de la población está conectada, pero lo que uno revisa en redes sociales, la manera en la que se están dando las expresiones de los movimientos sociales, la manera en la que se ha dado, por ejemplo, el abordaje y el liderazgo de los estudiantes, luego transformados en actores políticos. Hay ciertas condiciones distintas a la de la campaña, por ejemplo, de Piñera o de Bachelet, la de Océanos Azules y otras más, en donde efectivamente uno dice quizás aquí es posible al menos tener algunas ideas sobre algunas cuestiones que nos vienen quedando pendientes. Una de ellas, por ejemplo, los conflictos asociados a energía y medio ambiente. Un segundo sobre educación. Que son los que van a tener que estar seguramente en los programas. Sobre que se van a minorías tener que sexuales conocer. y matrimonio igualitario. Hacemos una pausa, ¿les parece? Y a la vuelta hablamos sobre qué posibilidades tendrá Pablo Longueira, ministro de Economía. Bueno, a la vuelta lo vamos a conversar. Estamos en Agenda Propia, aquí en Bio Chile TV, debatiendo sobre la situación que vive la Unión Demócrata Independiente, también las primarias con Renovación Nacional, con Andrea Alamán. Pero fíjese que el viernes pasado se conoció de una carta que decía: Pablo Longueira, presidente de Chile. Así se titulaba, una misiva que fue enviada a varios integrantes militantes de la Unión Demócrata Independiente y que era firmada por 12 personeros de la UDI, de los cuales 2 son miembros de la Comisión Política, o sea, tienen derecho a voz y voto al interior del partido. ¿Pablo Longueira tendrá reales opciones de llegar a una carrera presidencial? Ustedes lo decían anteriormente, ¿podría él representar la dignidad de la UDI frente a una eventual candidata de la Unión de la Concertación? Yo creo que los políticos que tienen más rechazo son al final los más duros frente a sus ideas o a sus formas de hacer política. Y Longueira es bastante duro, a mí no me gusta, no comparto probablemente casi ninguna de sus posiciones políticas. Pero me parece que es un... Pero representa la ideología... Pero es un buen político. A mí me gustaría ver un debate presidencial donde esté Longueira, donde esté Bachelet, donde esté Velasco, donde haya un candidato a la izquierda dura, donde haya un candidato del PC, de la izquierda extraparlamentaria, que represente un poco más la diversidad del pensamiento ideológico de este país. Yo creo que nosotros tenemos una institucionalidad política que en el diseño de Jaime Guzmán acható la representación política tanto formalmente en el Parlamento como a nivel de nuestras identidades, de lo que uno ve en los medios de comunicación, en las discusiones públicas, y ojalá que eso no se vea representado en un debate de cuál es el próximo presidente de Chile. Ojalá que ahí se representen la diversidad ideológica que hay para que los chilenos puedan elegir sobre lo que es y no sobre lo que aparenta. Matías. Una buena vitrina, un buen mercado. Yo estoy de acuerdo contigo, lo que uno hablando súper en serio, lo que uno espera particularmente desde la sociedad civil, digamos, el mundo que yo represento, que tiene que ver sobre todo con justicia medioambiental y con ese tipo de cosas. Lo que uno espera es una elección programática, sin lugar a dudas, en donde las ideas estén puestas, estén establecidas y claras. Pero pareciera ser cada vez menos probable. Eso no nos va a impedir insistir hasta el cansancio, y ojalá todos los medios nos ayuden, aprovecho para pasar el dato, pero en que tengamos un debate presidencial ciudadano,
legítimamente ciudadano, no de medios de comunicación, en donde sean los mismos ciudadanos los que pueden hacer las preguntas. Me parece que eso es tremendamente necesario y que eso además sirva como plataforma para empezar a exigir otras cosas, otros temas y que esas cosas se cumplan. Ahora, entendiendo lo mismo y estando plenamente de acuerdo contigo, digamos, no jugando a bromear con eso, que me parece que no lo da, pero sí la pregunta es, ¿tú crees que por esa razón sería Longueira candidato? Yo creo que no. Yo creo que Longueira, si Longueira llegase a ser candidato, es más bien ante la posibilidad de colocar un blindaje lateral a lo que me parece que ya está cortado, que es Gualamando o Golbon. Ahora, en general, yo creo que las campañas programadas, digo, tanto, es bueno que la política represente de alguna manera las preferencias de las personas en general, ¿no? Todas las personas que votan en una elección presidencial y no solo de los grupos que son chicos, digamos, los que se organizan en partidos. Y uno puede ver que la mayoría de las personas en Chile se declara o apolítica o sin posición política, o etcétera. Entonces, yo no sé, a mí no me gustaría una elección, digamos, de puros candidatos radicalizados, digamos, mega programáticos. Y obviamente a los sectores, especialmente a la burguesía intelectual, todo eso le parece más entretenido porque es mucho más afín, digamos. Pero yo creo que es muy importante la popularidad de los candidatos, es importante su afinidad, digamos, el vínculo que logre tener con las personas. Pero de la misma manera, para que eso no conduzca al populismo, esa candidatura debe ser responsable en el sentido de tener propuestas, de tener un programa y de poder construir, digamos, una cosa que no es el partido programático duro, digamos, el partido leninista, pero por lo menos un marco de acción y algunos objetivos claros, que es lo que hoy día se ve lejos, digamos. Ahora, ¿tú crees que Longueira podría hacerlo? Yo no tengo idea. Sí sé que lo que iba a decir es que Bachelet y Goldberg, digamos, sí podrían tratar de volver más, de sumar ideas, digamos, a sus campañas, y si es que las van a hacer, digamos. Y evitar, digamos, por responsabilidad frente al Estado, digamos, por responsabilidad política, profundizar los rasgos populistas que podrían tener. Eso es un tema interesante, digamos, y un tema de responsabilidad política de los partidos y de los candidatos en ese caso. Y en el caso de Bachelet, más de ella que de los partidos que casi no existen al lado de ella. Pero es completamente paradójico que estemos discutiendo todas esas cosas y que todo depende de la decisión de Bachelet. Finalmente, claro, la posición de presentar a Pablo Longueira con la carta dentro de la UDI también podría responder a lo que pueda hacer un Bachelet desde el punto de vista de la dignidad del partido, pensando que si Bachelet regresa, que todos lo dan como un hecho, las encuestas la favorecen mayormente. Bueno. Lawrence Goldberg no los representa a la totalidad. Pero eso que sea como un hecho, y en el caso de la derecha, más interesantemente, pues yo hablaba de la tendencia al suicidio político del sector. La derecha tiende a actuar a partir de un pesimismo radical. Y normalmente asume... ¿Hay pesimismo en la derecha? Siempre ha habido, históricamente. Su forma de reflexionar es pesimista. Porque el diagnóstico que asume en general es muy poco reflexivo el sector político. Por lo tanto, el diagnóstico que asume en general es el diagnóstico... ¿No hay una cuota de realidad mirando las municipales? Es el diagnóstico que entrega el adversario. Normalmente la derecha asume el diagnóstico del adversario y luego dice, bueno, en realidad aquí estamos frente a una derrota inminente, porque obviamente el diagnóstico del adversario es que la derrota es inminente, y dice entonces hay dos salidas. Una, el derrotismo total, o sea, las dos salidas que son derrotistas. Una es el entreguismo, entonces tratemos de copiarle al adversario todo lo que podamos, a ver si nos encaramamos por aquí o por allá. Y otra es, en fondo, el integrismo. Somos una minoría selecta que cree en estas cosas, entonces hacemos una especie de grupo minoritario que va a perder, pero que vamos a tener nuestra bandera en alto. Las dos estrategias son derrotistas. En general, si es que no se va a apostar por ganar, mejor ni competir, digamos. Y la derecha en eso siempre tiende a fallar un poco. Esperemos que en estas elecciones, yo espero que no. A mí algo que está en el margen de esta conversación, pero me parece que es interesante que, no sé, Moreira, por ejemplo, quiere primaria. Hay como un método que puede ser populista, pero también puede ser respecto al raigambre que tienen los candidatos y líderes políticos en sus bases territoriales. De decir, yo estoy disponible a poner en cuestión tu liderazgo y tu mesianismo o tus redes y disputo tu espacio. Que Moreira lo haga a mí me llama la atención, que tome el lenguaje de las primarias. Que algo es que ella se enfrentaría con Ena. Claro, pero es como tomar como armas que vienen del otro lado, pero decirle, mira, ¿sabes qué? Esto parece que no es tan malo, hagamos primaria. Ahora la derecha va a ser primaria en casi todo, y curiosamente la Concertación, que primero instaló el tema de las primarias, ahora están tratando de evitar hacer primarias para ir en esa dirección, porque uno tiende a poner el foco en la presidencial. Yo no sé cómo se va a resolver esa primaria, pero efectivamente, bueno, dicen es que, pucha, si Orrego y Rincón suman 4% y no sé qué, bueno, vale la pena.
a mí me interesa mucho más la parlamentaria, que es donde, por ejemplo, liderazgos emergentes o jóvenes como los de Revolución Democrática, otros grupos quieren instalarse, van a disputar el poder. Y ahí pasa algo bastante curioso, porque como dice Pablo, se instala la idea de las primarias. Particularmente nosotros la empujamos mucho respecto a la discusión programática, donde creo yo el establishment no lo entiende mucho. Porque en un sistema tan presidencializado, entienden que el debate de ideas se da en la presidencial y que los parlamentarios no tienen nada que decir en eso, sino que si son parte de ese pacto, entonces defienden esas ideas. Y la verdad es que parte de la crisis, siento yo, de nuestro sistema presidencial es que los parlamentarios, nadie sabe qué es lo que hacen, qué es lo que votan, cómo se comparten, y tienen como un pensamiento random. Un día pueden votar a favor de la ley de pesca, al día siguiente no. Y en ese sentido, como que esa parte de la discusión que está ausente, a nuestro juicio, es súper importante, porque se puede perder, que es el espacio de vinculación con la ciudadanía, donde más se puede participar. Si la de presidencial es muy difícil para la ciudadanía vincularse. Pero en el ámbito parlamentario, y es donde además se construyen las grandes alianzas, o sea, una alianza de 4 años, dura 4 años, y probablemente el 12 de marzo ya haya un nivel de tensión dentro de la alianza de gobierno gigante, sea la que sea. Pero las alianzas parlamentarias de largo aliento, que son las que tienen que hacer la reforma que uno u otra coalición quiera empujar, están como en otro circuito. Y ahí creo yo que la concertación, que se llama oposición, pero que de verdad le faltan muchos actores para hacer una mesa más grande y para que sea oposición, no está como con una mirada más de horizonte, sino que está con la mirada de resolver el problema electoral que tienen hoy día. Tratar de volver al gobierno, ¿no? Solo interés por perpetrar en definitiva, en este caso la alianza, continuar en el poder y los parlamentarios cada uno en el poder. ¿Ustedes creen que las primarias va a ser el mecanismo real? Yo creo que una pregunta interesante que a propósito de tu pregunta es saber, por ejemplo, y aquí tenemos un problema gravísimo, porque yo creo que sería súper interesante saber, por ejemplo, en qué está pensando Mate. Tú dices los grandes conglomerados empresariales. Digamos, ¿dónde puso las fichas Luxich? ¿Son ciertos los rumores de asociaciones en términos de dónde está poniendo la plata la minería? Yo creo que eso es súper interesante, porque una cosa es perpetuarse en el poder, que es lo que cualquier político de oficio querría hacer, digamos, ¿no? Eso sería absurdo dudarlo. Pero la pregunta es, ¿dónde van a estar las bases fundamentales para poder gobernar? ¿De dónde viene? Y una de las cosas bien interesantes es que, por un lado, lo tocaste recién tangencialmente, me parece que es un tema relevante que podríamos empezar a discutir, pero tiene que ver, no sé cuánto tiempo nos queda, pero tiene que ver no solo con cuál es el programa, sino también sobre cuáles son las condiciones, los pactos, y no necesariamente los pactos políticos, los pactos financieros que sostienen las campañas, porque la medida en que ninguno de nosotros sabe quién diablo está pagando las campañas, habiendo proyectos multimillonarios, Hidroaicén, la expansión de la minería, la expansión de las concesiones forestales, la expansión de las concesiones de transmisión eléctrica, un proyectos que son gigantescos, con proyectos que se están votando, por cierto, esta semana, ¿no? Entró de tramitación el proyecto de concesión eléctrica y está en este momento el de concesiones, que entre los dos, de hecho, es una batería fundamental de inversiones, y uno revisa, ¿y en qué está pensando el empresariado? ¿Cómo el empresariado puede participar o no de esta elección? ¿Colocando o no colocando dineros para financiar? Ahí uno dice, bueno, no solo importa la parte programática, no solo importan los pactos y ver quién está ahí para poder tener una batalla de ideas, sino también importa este otro aspecto bien oscuro que se nos pierde cuando empezamos a hablar de personalidad respecto de quién está pagando qué cosa. Ahora, igual si uno ve la ley de financiamiento de las campañas, establece límite al financiamiento que existen, digamos. Y ahí el punto es que, y por lo tanto, ya que existen esos límites, no, pues están. Yo no sé, yo leí la ley, no veo por dónde se... Pero revisa, el ciudadano inteligente se mandó unos speech bien interesantes al respecto. Y el punto ahí sería, normalmente si es que hay un techo al aporte, yo no veo por qué, probablemente personas con mucho poder económico probablemente aportarían a todas las campañas que tengan alguna posibilidad de ganar algo, ¿no? Bajo una lógica maquiavélica o menos... Por supuesto. Entonces... Pero van a apostar por alguna que es la que les hace el vega, obvio. O sea, digamos, si en definitiva infinitos recursos, lo lógico sería, y no puedo sino suponer, digamos, porque la verdad no se sabe, porque desde el 2010 que está parada la reforma respecto de transparencia en el gasto electoral. No, pero ya hubo una reforma, hay una reforma de la ley que establece la ley actual. Sí. La ley actual fija topes dentro de él y hace que sean anónimos, digamos, pero fija topes en la sí. Y en tanto son anónimos, no sabéis quién es.
y dado que los montos son gigantescos, Y en base a eso Pero no sería- pueden ser tan gigantescos por los topes que se establecen, que Vale, no me pero acuerdo cuáles eran. son gigantes, pero en la práctica todos lo hemos visto, digamos, vivido una campaña Claro, presidencial. el tema Los se márgenes cumple o siguen no se siendo cumplen los monstruosos, márgenes digamos. que se propone o que propone O sea, es la ley. harta plata igual. Sí. El punto finalmente no es cuánto, porque sabemos que alguien va a salir elegido presidente, por lo tanto, en la práctica, tarde o temprano, si son 4 candidatos, vos ponés la ficha en uno, tarde o temprano, de una de 4 posibilidades de ganar. El punto es cuánto es lo que se está poniendo y quién lo está poniendo. ¿Cuáles son los montos que están financiando también las por campañas lo mismo es interesante los programas y las propuestas de los candidatos son importantes porque en el fondo uno después puede juzgarlo a partir de lo que propusieron. En el fondo, y en ese sentido el tema de los intereses que está representando el candidato que podría representar son contrapuestos a lo que promete hacer, digamos. Por Eso ejemplo, tiene- o entran en contradicción o dejan dudas. Porque lo que decía Miguel es muy cierto. El desprestigio político no solo tiene que ver con que falten o sobren candidatos o que hayan temas que tienen que ver con ideas o no, tiene que ver con que la actividad pública de la actividad política no es pública en la práctica. Es oscura. Uno no sabe qué ocurre. Digamos, en la ley de pesca muchas de las sesiones se hicieron a puerta cerrada. Y donde habían conflictos de intereses. Bueno, sin lugar a dudas son temas que dan para largo. Esperamos que ustedes también a través de nuestras redes sociales puedan opinar y puedan entregar sus comentarios a raíz del desarrollo de estas elecciones presidenciales. Va a ser un año cargado de elecciones propiamente tal. Vamos a escuchar discursos, vamos a ver las líneas programáticas. Seguramente en esta mesa vamos a estar analizando los programas de cada uno de los candidatos. Agradecerles por haber Esperemos que estado. haya programa. Esperen que haya un programa, Y no vamos un a ver. PowerPoint, claro. Al menos un PowerPoint. No, el van a PowerPoint dar. no sirvió, yo no lo entendí. Bueno, a algunos se les pegó el PowerPoint. Estuve presente en alguna presentación con PowerPoint de los precandidatos presidenciales. Conflicto mapuche, la inteligencia, los temas, por cierto, de la Unión Demócrata Independiente de este sábado en su consejo ampliado. Todo ello fue lo que conversamos en este programa Agenda Propia, aquí por BioBio Chile TV. Que estén bien. Agenda propia por biobiochile.tv.